Buenos días, hoy vamos a hablar sobre arquitectura de unidades de almacenamiento masivo y vamos a tratar un poco el tema de sistemas de archivos. Para poder, primero vamos a definir lo que son las unidades de almacenamiento masivo. Nosotros consideramos a las unidades de almacenamiento masivo aquellas que permiten recibir una gran cantidad de información en forma de archivos, no importa qué tipo de archivos, pueden ser ejecutables, pueden ser binarios, pueden ser archivos de datos. Abarcamos unidades de disco rígido de partes móviles, las de estado sólido, los pendrive, las memorias SD, micro SD, en fin, cualquier tipo de unidad. Vamos a tratar de ser lo más abarcativos posible para poder tocar este tema hoy. Lo primero que vamos a dejar en claro es que las unidades de almacenamiento masivo necesitan tres procesos para poder trabajar recibiendo información. Necesitan ser formateadas en bajo nivel, necesitan ser particionadas y necesitan recibir un formateo de alto nivel. El formateo de bajo nivel ya lo vamos a ver, generalmente el fabricante saca la unidad a la calle ya con formateo de bajo nivel, y usted lo que tiene que hacer como técnico es particionar la unidad y formatearla en alto nivel. El formateo de bajo nivel también ya lo vamos a hablar un poquito, pero básicamente es correr sobre la superficie del disco rígido un proceso que permita ir marcando el inicio y el fin de cada uno de los sectores que forman parte del disco rígido. El disco rígido no se lee toda la unidad de una sola vez como si fuera un tren de información, sino que se va segmentando la información en unidades de lectura mínima para el hardware de bajo nivel que se llaman sectores, ¿sí? Ya lo vamos a hablar en un ratito eso. El segundo proceso es organizar esos sectores en unidades de almacenamiento de datos, unidades lógicas de almacenamiento de datos que se llaman particiones, y finalmente a esas particiones se les tiene que organizar la manera en que se va a grabar información, y a eso nosotros le llamamos sistema de archivos. El formateo de alto nivel consiste en asignar el sistema de archivos con el que va a trabajar una unidad de almacenamiento de datos de tipo partición, ¿sí? Estos tres procesos son los que usted necesita hacer sobre una unidad de almacenamiento masivo. Normalmente va a ser el particionado y el formateo de bajo nivel, aunque hay algunos vendedores en donde usted generalmente cuando le venden el disco rígido va a ver que la caja, perdón, que la bolsa que viene sellada de fábrica está abierta, y eso es porque el vendedor generalmente lo que hace es, para comprobar el funcionamiento correcto del disco, lo abre antes de entregárselo a usted, y en el laboratorio lo prueban, generalmente le hacen el particionado y lo formatean para ver si está recibiendo bien la información. Algunos vendedores se toman ese trabajo, otros le van a entregar el disco en las mismas condiciones que a ellos se los entregó el fabricante, y usted va a trabajar con esa unidad. Algunos lo hacen para evitar el tema de que usted les devuelva la unidad o entregarle a usted una unidad en mal estado. Por eso algunos fabricantes abren la unidad y lo particionan y lo formatean de bajo nivel. Bueno, sigamos adelante. El primer tema que vamos a tocar es el de los jumpers. Las unidades de almacenamiento masivo traen jumpers en la caja, de tal manera que los jumpers son conectores de configuración eléctricos de bajo nivel que el hardware usa para modificar algunas características funcionales de algo. Normalmente los discos rígidos actuales nosotros vemos que a veces los técnicos, sobre todo los que están iniciando, se pueden llegar a confundir un poco, pero les comento, los jumpers eran muy habituales tener que configurarlos en los discos de tipo IDE. Los discos de tipo IDE tenían una característica: usted podía conectar en el conector eléctrico de la motherboard más de una unidad de almacenamiento masivo, es decir, que por cada conector eléctrico que usted tenía para unidad IDE en la motherboard, podía conectar dos unidades de tipo IDE, ¿sí? Así como nosotros se la estamos mostrando ahí en ese dibujito. Es decir, que acá usted tenía el conector eléctrico de la motherboard y el cable aceptaba un disco rígido en el extremo. Generalmente ese disco se configuraba como máster o maestro, y un conector en el medio del cable que usted le iba a conectar un disco configurado normalmente como esclavo. La diferencia entre máster y esclavo
radicaba principalmente en que cuando habían datos para entregar a un máster y a un esclavo, el máster tenía prioridad de entrega de datos, de tal manera que la prioridad para lectoescritura estaba dada por el máster para ese conector eléctrico, ¿sí? Eso desapareció en las unidades de tipo SATA. Ahí enseguida continuamos. En los discos de tipo IDE usted se podía encontrar jumpers de configuración para maestro y esclavo de 6 pines o de 10 pines, y normalmente la distribución y la organización de los jumpers no era muy estandarizada. Generalmente muchos fabricantes seguían una estandarización, pero algunos tenían su propia estandarización, de tal manera que las configuraciones normalmente venían también en la etiqueta grabada del disco rígido para que usted pudiera configurarlo. Si no, también se podían conseguir a través de internet en el caso de que lo necesitara, ¿sí? Y normalmente también es de referenciar que el conector de tipo jumper de configuración máster esclavo venía entre el conector de datos del cable IDE y el conector de alimentación eléctrica que usted tenía acá, que es el conector Molex y el conector de 40 hilos del conector IDE o del cable ancho que nosotros teníamos en ese tipo de configuraciones. Acá tiene un acercamiento de un jumper de configuración, y bueno, acá como usted puede ver está configurado como máster este disco, es decir que iba a ser colocado en el extremo del cable y además iba a tener la prioridad de transferencia de datos. También podía conectarlo como esclavo si usted configuraba este y este conector, o como cable select, que el cable select era simplemente que la computadora o el hardware de bajo nivel tomara al extremo del conector IDE como master y al del medio como select. En este caso la configuración de cable select CS que usted ve acá requería que los dos discos rígidos estuvieran configurados de la misma manera, porque generalmente si usted mezclaba, ponía un master, otro CS, o un slave y otro CS, el sistema de bajo nivel tenía dificultades para leer y en general generaba conflictos, ¿sí? Era muy típico ese tipo de conflictos en los discos de tipo IDE. En los discos SATA actuales ya ese cable, los discos SATA ya no se pueden configurar como máster o esclavo. ¿Por qué? Porque en general usted va a tener para cada conector eléctrico que tiene en la motherboard un solo disco rígido, ¿sí? Así que en general no necesita conectarlo indicándole como máster o esclavo la prioridad de transferencia de datos, porque simplemente hay una sola unidad. Lo único que sí usted tiene que tener en cuenta es que la prioridad de transferencia de datos en las unidades de tipo SATA lo tiene el conector eléctrico que usted tiene en la motherboard con el número más bajo, ¿sí? Si su fabricante, por ejemplo, usted tiene 4 conectores SATA en la motherboard y el fabricante los numera 1, 2, 3 y 4, el 1 es el que tiene la mayor prioridad, el 2 es el que tiene la segunda prioridad y así sucesivamente. Si el fabricante le pone conector SATA 0, conector SATA 1, conector SATA 2, porque en hardware de bajo nivel muchos fabricantes no empiezan a enumerar desde el número 0, si usted tiene un conector 0, ese es el que tiene mayor prioridad de transferencia de datos de los conectores que tiene la motherboard, ¿sí? Bueno, teniendo en claro eso, ¿qué conector o tipo jumper usted puede encontrar en unidades SATA? Normalmente en las unidades SATA se va a encontrar con dos tipos de conectores. Este conector, que es un jumper block, lo que hace es configurar en velocidad de transferencia alta o baja los datos que se van a transferir por el conector SATA de datos, ¿sí? Que vendría a ser ¿sí? El SATA de datos es el cable rojo, el Power SATA es el cable que viene de la fuente de alimentación y le entrega la alimentación al disco rígido, ¿sí? Este jumper block generalmente usted lo va a poder configurar en dos configuraciones posibles. En el caso, por ejemplo, de este gráfico, es para transferir en 1,5 o en 3 GB por segundo en la transferencia de datos. Algunos fabricantes ponen esto porque los discos nuevos pueden ser tan veloces que
algunas motherboard demasiado viejas puedan llegar a tener dificultades en la lectoescritura de datos en el buffer del disco rígido, de tal manera que muchos fabricantes, para evitar que los discos tengan dificultades de lectura en equipos viejos, le ponen este jumper para que usted pueda bajar la velocidad. De todas maneras, esta información está en la información técnica de la motherboard que usted trabaje, que usted esté armando en su taller, ¿sí? Perdón, tomo un poco de agua porque se me secó la garganta. Bien, sigamos un poquito adelante con respecto a de los jumpers. El otro jumper que usted puede encontrar en las unidades SATA es un jumper que permite configurar el modo de ahorro de energía. Le comento, por si usted no recuerda los modos de ahorro de energía, le recomiendo que baje el manual que se llama Diccionario de Términos BIOS, que nosotros tenemos disponible para descarga gratuita en nuestro sitio web. Ahí está explicado el modo de ahorro de energía y los distintos modos de ahorro de energía. Normalmente en la computadora usted se va a encontrar con 3 configuraciones de modo de ahorro de energía. La primera configuración es la del monitor, que normalmente trabaja con su propio BIOS, con su propio software de bajo nivel o firmware de bajo nivel. Así que eso lo vamos a descartar por ahora. Pero existen 2 modos de ahorro de energía que influyen sobre el disco rígido o las unidades de almacenamiento masivo, principalmente las unidades internas del disco, de tal manera que son, por un lado, el modo de ahorro de energía configurado a nivel del BIOS de la computadora en el programa Setup, que generalmente se conoce como Power Management o Administración de Energía. Esa administración de energía de bajo nivel permite controlar los distintos tipos de modos de ahorro de energía, que generalmente usted los considerará como S1, S2, S3, S4, etcétera. Y algunos de ellos controlan la administración de energía del disco rígido. El otro modo de ahorro de energía que usted tiene es en el alto nivel, a nivel del sistema operativo, a través de lo que se llama el modo de ahorro de energía del sistema operativo, que se conoce con el nombre de ACPI, Advanced Configuration Power Interface. Ese modo ACPI del sistema operativo también permite controlar el ahorro de energía de discos rígidos y deben ser configurados de modo coherente con el PM del bajo nivel, para evitar algún tipo de conflicto o que el modo de ahorro de energía funcione de manera adecuada y sobre todo vuelva del ahorro de energía sin conflictos la computadora. Cuando generalmente una computadora vuelve o usted intenta hacerla volver del modo de ahorro de energía y no lo hace de manera eficiente o eficaz, o se cuelga o tiene algún tipo de problema, generalmente es porque hay una mala configuración y hay una falta de coordinación entre el ACPI del sistema operativo y el PM del hardware de bajo nivel. Bueno, este jumper que usted está viendo acá en pantalla, que lo puede ver, lo traen algunos modelos de disco, permite inhibir las funcionalidades de ahorro de energía tanto de ACPI como de PM en el caso del disco rígido. Algunos fabricantes le permiten a usted configurar la inhabilitación de los modos de ahorro de energía y ni el hardware de bajo nivel ni el sistema operativo pueden incidir ahorrando energía sobre el disco rígido, ¿sí? Esto es los jumpers de configuración actuales. Entonces recuerde que son 2. Por un lado, el de configuración de velocidad, que no todos los discos lo traen, algunos sí, otros no, y el jumper de modo de ahorro de energía, que algunos discos lo traen y otros no. Bueno, sigamos un poquito adelante con respecto a la arquitectura de los discos de partes móviles, ¿sí? Les voy a mostrar una serie de fotos para que veamos los componentes internos y tengan una ligera noción de cómo está el disco rígido, cómo funciona por adentro. Después podemos abrir un video y mostrarles un disco rígido funcionando por adentro, pero por ahora esta es una charla de introducción de nivel medio alto, ¿sí? Para técnico de nivel medio alto. Bueno, esto es para aprender a ver las etiquetas de los discos. Este es un disco rígido viejo, ¿sí? Así que, pero de todas maneras los datos y la información que usted puede ver en las etiquetas es importante que usted las pueda individualizar. Acá yo les voy a mostrar algunos datos importantes que usted necesita conocer del disco. Acá, por ejemplo, tiene el fabricante y el modelo de disco. Este es un fabricante, es el Quantum, y el modelo de disco es Maverick.
Acá el fabricante les está dando información eléctrica, que es muy importante desde el punto de vista práctico, ya lo vamos a detallar. Acá le da información de configuración del disco rígido en el caso de que usted la necesite, y más abajo la configuración de los distintos jumper. Este es un disco IDE, es una etiqueta de disco IDE, así que acá tiene la de Master, Slave, Cable Select y todas esas opciones. Esto no lo vamos a tratar porque, bueno, no vamos a perder tiempo en tecnología vieja, ya es medio difícil que usted vaya a tener un disco IDE, y nosotros lo damos simplemente, o sea, lo va a tener en los manuales escritos, el modo de configuración de los jumper, pero no lo hacemos en modo de charla. Pero sí los otros datos, vamos a leer un poquito de los otros datos. Con respecto a los datos eléctricos, ¿qué es importante? Bueno, recuerde que los discos rígidos reciben alimentación doble. La alimentación de datos en los discos rígidos viene por el cable de 330 o de 5 volt, y la alimentación de motores, de motor de giro, de motor de posicionamiento del cabezal de lectoescritura, es a través del cable de 12 volt. Generalmente los fabricantes lo que hacen es mostrarles a usted la información de los voltajes que trabaja. En este caso, fíjese que el fabricante le dice que trabaja con 5 y con 12 volt, los dos positivos, y le da la información de consumo, indicándoles que para el cable de 5 volt necesita 330 mA de corriente, y para el cable de alimentación necesita 300 mA de corriente. Este es un disco viejo, de tal manera que los consumos eran bajos, pero actualmente los discos pueden estar entre los 500 mA y los 600 o 700 mA, depende de los modelos, la velocidad y las prestaciones, ¿sí? Esto es un dato muy importante, porque recuerde que cuando usted intenta tomar un disco rígido y transformarlo en una unidad externa para alimentarla por puerto USB, el disco rígido tiene que estar consumiendo como máximo un máximo de 500 mA, porque el puerto USB no entrega más de 500 mA. Así que si usted conecta un disco con un consumo mayor en puerto USB y no le pone alimentación supletoria, va a tener el problema de que ese disco se va a colgar y a veces no va a trabajar de manera correcta. Muchas veces se va a colgar la conexión y no va a poder leer los datos. Y esto lo vemos muy frecuentemente en algunos técnicos cuando no tienen en cuenta esa información de consumo. Todos los discos rígidos modernos le traen información de consumo para que usted sepa cuánto requiere esa unidad para trabajar de manera correcta. También es importante cuando usted tiene una falla interna por alimentación eléctrica y la fuente con el cable no le está entregando los miliamperes apropiados al disco rígido, que puede llegar a tener fallas de lectoescritura o de cuelgue del disco rígido. No es tan frecuente eso en fuente de alimentación, pero puede llegar a suceder cuando sobre todo la fuente ha tenido algún problema interno y ha sido reparada y no de manera eficiente, de tal manera que eso es muy importante. La otra información que normalmente el fabricante le suele colocar, sobre todo los fabricantes de mayor, no envergadura, sino de mayor historia en los discos rígidos, es la información de la estructura interna sobre respecto de las unidades que usted va a tener en cuanto a los cilindros, cabezas y sectores, que eso es lo que hace referencia a esta sigla, CHS. C es por cilindro, H por cabeza de head y S de sector o sectores. Normalmente acá el fabricante le está destacando que en el caso de este disco de tipo Maverick viene en dos versiones. La versión en el caso de esta de 270 megas y la versión de 540 megas. Esta es una etiqueta, le dije que era de discos rígidos muy viejos, pero de todas maneras ahí usted lo tiene. Y en el caso de que se necesite una configuración manual, normalmente los sistemas hacen la autodetección del disco rígido a través de lo que es la verificación de la placa controladora interna del disco rígido y la lectoescritura de datos, de tal manera, perdón, la lectura de datos del firmware de manera automática. Así que generalmente la autodetección funciona eficientemente. Pero si usted en algún disco tiene alguna dificultad, siempre muchas motherboard, no le digo siempre, pero muchas motherboard todavía le permiten configuraciones manuales, de tal manera que usted puede llegar a configurarlo. Sobre todo esto es muy necesario en motherboard viejas, de modelos viejos, ¿sí? Que tenían discos IDE. Generalmente los IDE, muchas motherboard permitían la configuración a través de
configuraciones manuales. Bueno, acá por ejemplo se le dan los tres parámetros, los cilindros. En este caso el modelo 270 tiene 944 cilindros, 14 cabezas y 40 sectores por pista, ¿sí? Y acá si es un modelo de 540, tiene 1049 cilindros, 16 cabezas y 63 sectores por pista, ¿sí? Estos son los parámetros que uno puede meter o configurar en la motherboard en el setup del BIOS cuando nosotros estamos configurándolo, ¿sí? Continuemos un poquito. Bueno, acá usted puede ver las placas controladoras. Normalmente las placas controladoras se pueden reemplazar. Usted, como puede ver, tiene varios tornillos, ¿no es cierto?, que tienen que ser removidos. Si usted remueve estos tornillos, generalmente la placa controladora se puede sacar. Acá nosotros, aparte de los tornillos, tenemos que sacar la banda de datos, ¿sí?, que va a venir desde el interior de la caja de soporte del disco rígido. Pero bueno, sacando todos estos elementos usted puede retirar la placa controladora. Las placas controladoras, por ejemplo, sirven para cuando un disco, por ejemplo, ha entrado en corto. Generalmente la parte interna del disco, las partes móviles, el plato, el motor de giro, el motor de posicionamiento de cabezal, no entran en corto. Lo que entra en corto es la placa lógica o la placa controladora, que es la que usted está viendo acá en pantalla. Así que generalmente nosotros, si tenemos un disco equivalente, podemos reemplazar la placa y mantener los datos del disco funcionando. Por eso estas placas en general son todas removibles, no va a tener ninguna dificultad para retirarlas. Acá yo le he mostrado en esta foto, le estoy mostrando la configuración del jumper, porque como le decía, a veces los discos rígidos, los jumpers de configuración, pueden traerlos junto con los conectores eléctricos y los conectores de datos en la parte de atrás, pero hay algunas placas que lo traen en la zona plana, en la placa de configuración o la placa controladora del disco, de tal manera que ahí usted puede ver las tres posibilidades de jumper que están referenciadas en la etiqueta, el modo de configurarlo, ¿sí? Acá, como puede ver, la placa controladora muchas veces no tiene solamente los cables de cinta, sino que también tiene conectores. Ahí usted puede ver dos conectores, ¿no es cierto? Estos conectores que son conectores de contacto. Muchas placas, cuando usted las coloca, si no presiona bien los tornillos, algunos conectores de contactos como estos, que tienen que conectarse a través este tornillo de sujeción que usted ve en esta zona, generalmente lo que hace es asegurar un contacto correcto entre estos dos elementos, ¿sí?, cuando la placa controladora se instala en el disco, de tal manera que tiene que tener mucho cuidado. Bueno, una vez retirada la tapa, los discos se tienen que retirar las tapas. Acá, por ejemplo, esta tapita que usted ve tiene, dependiendo de los modelos de disco, hay algunos discos que tienen más, menos tornillos, y hay tornillos que son algunos de tipo Phillips, otros son de tipo Torx. Así que eso depende del modelo de disco, pero cuando usted retira la tapa, lo que se va a encontrar es con el sistema y el mecanismo interno del disco rígido. Estos son los famosos platos del disco, que normalmente se va a encontrar modelos que pueden llegar a tener 2 o 3 platos, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito de costado para que lo vea. Esto es lo que usted conoce como cabezal de lectoescritura, ¿sí? Ahí está marcado el cabezal de lectoescritura, ¿sí?, que es un cabezal de tipo magnético. Y esto que usted ve acá es el motor de posicionamiento. Este plato está girando permanentemente a través de un motor de giro que está debajo de esto que usted ve ahí, que es un motor de giro. El motor de giro es el que marca al disco como de 7200 revoluciones por minuto, que es el estándar actual. Cuando usted en una etiqueta ve que el disco dice 7200 RPM, significa revoluciones por minuto. En general es por la cantidad de veces que gira en un minuto este motor que permite dar vuelta a los platos. Y después está el motor de posicionamiento de cabezal, que es el que es referenciado en la caja de la computadora por el LED del disco rígido. Cuando se mueve este brazo de lectoescritura, generalmente el LED está prendido con una luz de tipo roja, normalmente en las cajas de computadora. Y acá tiene una pequeña placa controladora que es la que va a definir cómo se va a ir moviendo este
este cabezal de lectoescritura y el motor de posicionamiento. El motor, normalmente este motor que usted ve acá es un motor magnético, ¿sí? Que dependiendo del campo magnético que se genere va generando movimientos de distintos tipos. Acá vemos un poquito de costado para que usted pueda verlo a los dos platos. Ve que acá nosotros tenemos dos platos y acá vemos solamente un cabezal de lectoescritura. Estos cabezales no son de contacto, dejan un mínimo espacio entre los platos y el disco para poder leer la información, y están girando a muy alta velocidad. Si estos cabezales de lectoescritura tienen un movimiento brusco, reciben un movimiento brusco mientras el plato está girando a 7200 revoluciones por minuto, se producen rayaduras en la superficie, que son las fallas que usted va a tener físicas del disco y que no se pueden recuperar generalmente ese tipo de fallas, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra visualización. Todo el interior del disco es desmontable, hay que sacar los tornillos adecuados y se va desarmando, ¿sí? El cabezal. Ahí usted ve cómo se están desarmando, se ha sacado la cubierta y ahí puede ver el interior de los cables que, dependiendo de cómo se le envíe la alimentación, va a generar un campo magnético. Estos son imanes de alta potencia que normalmente influyen sobre estos cables dependiendo de cómo estén alimentados, y hacen que se vaya moviendo el cabezal de lectoescritura tanto hacia adentro de la máquina, ¿sí? Se mueve hacia adentro y hacia afuera de lo que es el plato, de tal manera que se va moviendo en un movimiento constante, ¿sí? Vamos a seguir mirando. Bueno, acá ya tiene un detalle mayor del cabezal de lectoescritura. Fíjese que acá tenemos el plato iría en esta zona, ¿sí? Ahí, de tal manera que en general por cada plato usted se va a encontrar un cabezal de lectoescritura que lo lee por arriba y otro que lo lee por abajo, ¿sí? En el caso particular de esta computadora, de este disco rígido, usted va a ver que hay 4 cabezales de lectoescritura, 2 por cada plato, y tiene 2 platos, así que tiene 4 cabezales de lectoescritura. Se lee todo en conjunto, la información del disco rígido. Acá ya está todo el motor de posicionamiento totalmente desarmado para que usted pueda verlo. Les recuerdo que no se pueden abrir si no es en condiciones muy extremas, en donde se eliminen todas las partículas del ambiente. No se pueden abrir los platos de los discos rígidos. Si usted lo abre sin condiciones adecuadas, las partículas de polvo que ingresen en el interior van a terminar arruinando. Siempre está el genio técnico que dice: no, yo lo desarmé y la máquina siguió leyendo. Sí, lo que sucede es que va a disminuir su vida útil, porque las partículas de polvo que están metidas en el interior del disco rígido van a ir impactando, y eso va a definir que la vida útil de ese disco rígido, por ejemplo, si iba a vivir 7 años, ya no, porque usted lo abrió, ya no va a vivir 7 años, va a vivir 3 años, 2 años, 1 año y medio. Inmediatamente va a poder leer la información y va a estar disponible, pero es muy probable que se empiece a degradar y que con el tiempo esa degradación sea mayor, ¿sí? Así que yo le aconsejo que no lo abra. Sí existe un método, por ejemplo, en cámaras especiales, en donde usted elimina todas las partículas. Por ahí en internet hay muchos técnicos que fabrican sus propias cámaras. Generalmente se usan las mismas técnicas para hacer las cámaras estériles, de tal manera que en general se puede usar una cámara estéril para poder abrir el disco rígido, y ahí sí, en esas condiciones sí es posible abrir y recuperar la información. Pero ¿qué ocurre? En los talleres que hacen recuperación de datos, en esas cámaras especiales se abren los discos rígidos, se extraen los platos de acá, se colocan en otros discos con el mismo modelo y se produce la lectura y la recuperación de información, ¿sí? Que es un servicio técnico bastante costoso desde el punto de vista práctico, ¿sí? Pero bueno, siempre es posible que usted lo pueda ver. Acá le muestro también el desarmado de los platos, que es posible. Se saca el plato y se van desmontando, de tal manera que se puede dejar solamente, acá usted ve el cabezal del motor de giro de este disco.
Bueno, esto es para que simplemente para ver un poquito cómo era el interior y para tener en cuenta los factores de forma actuales. Los discos de partes móviles vienen en tres formatos, que son los formatos más usados, son el de 3,5, que es el formato estándar de disco grande, el de 2,5, que se usa generalmente en computadoras de tipo portátiles, y el de 1,8, que también se usa en algunas computadoras portátiles y en algunos dispositivos de discos externos, pero no son muy frecuentes, por lo menos en nuestro país. Y después están las unidades de estado sólido, que tienen el formato convencional como si fuera el disco rígido, que simplemente usted puede reemplazar una unidad de partes móviles por una de estado sólido, o las de estado sólido actuales, que vienen en forma de tarjeta, que ya vienen con conectores SATA o PCI Express o NVMe, que son los formatos disponibles actuales. Sí, que en general todos los equipos más reducidos y que se asemejan mucho a tablet, o que se les llama equipos híbridos porque se pueden trabajar sin teclado, bueno, generalmente incorporan ya este tipo de unidades, ¿sí? Que también es bueno que usted las tenga en cuenta. Desde el punto de vista práctico, funcionan de la misma manera. Acá volvemos a recordar que los discos rígidos necesitan tres procesos de formateo, porque ya vamos a hablar de arquitectura interna, lo que es la estructura interna del disco rígido. Este slide es para recordarle que cuando usted tiene un disco rígido, normalmente no se trabaja como un espacio de almacenamiento masivo completo y abierto, sino que en general el disco rígido se trabaja en sectores, de tal manera que normalmente cuando usted va a trabajar un disco rígido, el fabricante lo que hace es marcar el inicio y final de cada uno de los sectores. Normalmente, ¿qué hace el fabricante? Va dividiendo el espacio de almacenamiento en unidades de almacenamiento mínimo que puede manejar el hardware, es decir, la placa controladora del disco. Normalmente la placa controladora puede leer conjuntos de bytes que se llaman sectores, ¿sí? Estos sectores normalmente tienen un tamaño de 512 bytes, y la máquina los va dividiendo desde el primer sector hasta el último sector, dependiendo del tamaño del disco rígido. Hay discos rígidos que pueden tener medio tera, 1 tera, 2 tera, 4 tera. Bueno, tendrá más o menos sectores dependiendo del espacio de almacenamiento total que tenga el disco. El formateo de bajo nivel consiste en ir delimitando estos espacios que, como le dije, generalmente son de 512 bytes, de tal manera que queden marcado el principio y el final de cada sector. ¿Sí? Eso es lo que uno conoce como formateo de bajo nivel. El formateo de bajo nivel normalmente se hace o con software específico del disco rígido, cada fabricante suele tener su propio software de formateo de bajo nivel, o programa de formateo estándar como un low level format, que lo vamos a ver en una de las prácticas adicionales sobre unidades de almacenamiento masivo, no en este conjunto de slide de ahora. Pero sí recuerde que lo que hace el formateo de bajo nivel es eso. Cuando un sistema operativo tiene dificultades para la ubicación del principio o fin de un sector, es decir, no lo puede leer a un sector, generalmente nosotros ya tenemos que hacer un formateo de bajo nivel. Normalmente el formateo de bajo nivel se hace pocas veces o muy cerca, pocas veces en la vida útil de un disco rígido, o cuando estamos llegando al límite de vida útil, porque por algún problema generalmente magnético se puede perder la marca de inicio o de fin del sector. Así que generalmente cuando usted tiene un mensaje de error del sistema operativo que le dice que no puede leerse, no se puede ubicar un determinado sector, generalmente un formateo de bajo nivel es el proceso adecuado. Los formateos de bajo nivel, recuerde que son procesos que van a provocar la destrucción masiva de los datos del disco rígido, así que antes de hacer un formateo de bajo nivel hay que hacer un backup de toda la información si ese disco rígido tiene información que deba ser recuperada. Cuando se marcan todos los sectores, hay un sector que es el primer sector, que usted siempre va a tener, todos los discos rígidos tienen un primer sector. Ese primer sector va a guardar siempre información crítica, ¿sí? Esta información crítica, ya vamos a ver de qué se trata, pero hace referencia a toda la estructura interna de la unidad de almacenamiento masivo. Normalmente el primer sector absoluto de una unidad de almacenamiento masivo se llama Master Boot Record.
Bueno, acá también en el slide le estoy recordando que normalmente los sectores son de 512 bytes, pero hay fabricantes que pueden tener 1024 o 2048, pero el 512 bytes es el estándar más usado en los discos rígidos actuales, ¿sí? Que usted puede llegar a encontrar. Como les decía, el primer sector del disco rígido, que yo lo he marcado acá para que usted lo tenga en cuenta, guarda mucha información y es muy importante en cualquier sistema de archivo y en cualquier arquitectura interna, es decir, en discos de tipo MBR o GPT. El primer sector recibe el nombre de Master Boot Record, ¿sí? El Master Boot Record o registro maestro de arranque contiene mucha información importante desde el punto de vista práctico. Yo acá le he puesto un slide en donde se guardan un poquito la información, pero guarda información referente a las particiones, cuál es el sistema de archivos que tiene la unidad de disco rígido, desde qué sector hasta qué sector forma cada una de las particiones y cuál es la que tiene un sistema de todas las particiones, cuál es la que tiene un sistema operativo que permita encender el equipo. Y además tiene un programa ejecutable que se llama Master Boot Code, que cumple una función muy importante durante el proceso de encendido de la máquina, ¿sí? Esto es importante que lo recuerde. Normalmente este slide le recuerda lo siguiente: si bien el sistema de bajo nivel, es decir, la placa controladora del disco, puede leer la información sector por sector, no es así por parte del sistema operativo. Normalmente el sistema operativo no lee sector por sector, sino que lee conjuntos de sector. Ese conjunto de sectores, yo acá por ejemplo se lo he marcado, esto es un ejemplo didáctico, ¿no? En general los sectores, las unidades de lectoescritura del sistema operativo reciben el nombre de clúster. Un clúster es un conjunto, ¿no es cierto? Un conjunto, una unidad de asignación o un conjunto de sectores que son los que se leen en conjunto por parte del sistema operativo. El sistema operativo, cuando necesita guardar información y tiene que guardarla, por ejemplo, en sectores del disco, no lee sector por sector, sino que toma varios sectores y los lee de una sola vez, ¿sí? A ese conjunto de sectores se le llama clúster, ¿sí? El clúster también se usa en informática, para hacer referencia a conjuntos de equipos, ¿sí? Pero bueno, acá en este caso es conjunto de sectores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos a nivel de sistema operativo. Siempre es importante que usted recuerde que cuando un archivo, por ejemplo acá un archivo de usuario, los archivos de usuario no se guardan de manera masiva en un solo sector, porque los sectores son de muy pequeño tamaño, 512 bytes. Entonces generalmente los archivos de usuario ocupan varios sectores y la computadora es tomar todos los sectores que se necesitan para poder grabar esa información en el disco y se graba en el disco rígido. Entonces cuando el sistema operativo hace una transferencia de información, toma todos la información del archivo del usuario, la divide en pequeños sectores y lo va guardando en el disco rígido, ¿sí? Recuerde que siempre no se trabaja sector por sector, sino que se trabaja por clúster. Por eso acá usted ve que este archivo ocupa dos clústeres del sistema operativo, entonces se guardan de manera masiva en dos unidades de tipo clúster, pero que corresponden, como puede ver, a 12 sectores completos del disco rígido, ¿sí? Normalmente siempre la información se trabaja así, sector por sector. Hay veces que cuando usted tiene distribuido estos sectores se van trabajando de acuerdo a la tecnología y a la forma en que se trabaja la información, que eso depende del sistema de archivo que esté trabajando. Por ejemplo, puede tener un sistema de archivo FAT32 o un sistema de archivo NTFS, que en general es el sistema operativo, entre el sistema operativo y el hardware de bajo nivel van determinando cómo se va guardando la información. Si la información se puede guardar toda consecutiva, por ejemplo usted tiene un archivo que está formado por un conjunto que se necesita guardar en un conjunto de sectores, si se puede guardar de manera masiva en sectores consecutivos, la máquina lo hace. Generalmente cuando usted tiene toda la información o una gran parte de la información del disco empaquetada en archivos y esos archivos están en sectores consecutivos, nosotros decimos que ese disco está defragmentado, ¿sí? Es decir, que tiene toda la información de manera compacta. Cuando
la información no se puede guardar de manera consecutiva, sino que los archivos se van guardando por sectores separados. Por ejemplo, fíjese, este archivo no hay espacio en este disco rígido por distintos motivos técnicos para guardarlo de manera consecutiva, entonces se va guardando en sectores separados. Entonces acá se guardan dos sectores por acá, después otros dos sectores por acá, un sector acá y otro sector acá. A este tipo de fragmentación de la información se dice que nosotros tenemos un disco fragmentado. El proceso de fragmentación consiste en llevar este estado a este otro estado, es decir, un estado en donde los archivos están separados en sectores no consecutivos a archivos en donde se juntan todos para ser leídos en un sector. Esto redunda en un aumento de la efectividad y la velocidad de lectura y de escritura de datos cuando usted tiene un disco de partes móviles. En los discos de partes de estado sólido, en general esta fragmentación no es importante desde el punto de vista práctico, porque en general no va a tener pérdida de datos, porque la pérdida en tiempo de lectoescritura que usted emplea en los discos de partes móviles depende de la arquitectura interna y de la estructura en forma de disco y del movimiento de lectoescritura, ¿sí? Que le vuelvo a decir, en los discos nuevos de estado sólido en general no se tiene que tener en cuenta. Estos sectores que usted cuando usted tiene, por ejemplo, un disco de partes móviles, la computadora lo que hace es dividir la superficie del disco en distintas pistas, como usted puede ver acá. Por ejemplo, acá tiene la pista amarilla, en donde usted tiene distintas pistas, y esas pistas a su vez las va a dividir en pequeñas secciones, que cada una de esas secciones recibe el nombre de sector, ¿sí? Acá tiene un sector, acá tiene otro. Normalmente las pistas desde el exterior hacia el interior se van numerando. Las del exterior tienen los números más bajos, generalmente empiezan con 0, y las del interior tienen los números más altos, ¿sí? Este tipo de estructura de datos viene de los discos de partes móviles. Normalmente los sectores, como usted puede ver, se van escribiendo y se van organizando en este tipo de estructura. Cuando nosotros consideramos todos los platos que forman parte del disco rígido y consideramos una pista en particular y la proyectamos tanto en la superficie superior como la inferior de cada uno de los platos del disco, estamos hablando de cilindros, ¿sí? Por eso usted se va a encontrar con que en la estructura física de los discos se habla de cilindros, cabezas de lectoescritura y sectores, de tal manera que hacen referencia a eso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cilindro, estamos diciendo, hablamos de una pista en particular en todas las caras del disco, ¿sí? Eso constituye un cilindro en la máquina. Como les decía, el primer sector es muy importante y recibe el nombre de Master Boot Record, o MBR, lo va a sentir muchas veces, o registro maestro de arranque. Técnicamente también le dicen sector de buteo porque es el primer sector que se lee durante el proceso de encendido de la máquina, entonces se le llama sector de buteo, pero es el sector de buteo absoluto, porque ya vamos a ver que hay sectores de buteo relativos, ¿sí? Este es muy importante, guarda información crítica respecto del disco rígido. Es tan importante que si usted tiene una falla en este primer sector del disco, la computadora es incapaz de arrancar. En los sistemas de tipo MBR nosotros podíamos recuperar los sectores gracias a funcionalidades adicionales que trae el sistema operativo, porque el sistema operativo guardaba una copia de seguridad del Master Boot Record. En los discos de tipo GPT, la arquitectura GPT permite guardar copias de seguridad dentro, no por parte del sistema operativo, sino del mismo sistema de hardware de bajo nivel, guarda copias de seguridad del Master Boot Record, porque en el caso de que falle se puede usar una copia de seguridad para poder encender la computadora. Bueno, acá yo le he puesto cómo es el proceso de encendido. Hay un video específico que habla del proceso de encendido de la computadora cuando hablamos de estructura de disco rígido, así que le recomiendo que lo lea. Pero básicamente usted recuerde que durante la fase de encendido de hardware, el programa que toma el control de la computadora es el POS, que es un programa que viene en el BIOS, que es el Power on Cell Test. Hace la verificación y cuando termina
lo que hace es buscar en la unidad de almacenamiento masivo configurada como la unidad de encendido, buscar el boot sector, es decir, el master boot record, el boot sector absoluto o el master boot record de la computadora, y entregarle al programa que está en el interior, que es el master boot code, el control del encendido de la máquina. El master boot code, su funcionalidad es buscar dentro de la partición definida como encendido el cargador del sistema operativo y proceder al encendido de toda la etapa de software para terminar el proceso de encendido. Esta es una secuencia muy específica y muy importante del sistema, de tal manera que el master boot record, que es que usted ve referenciado acá, es muy importante para la computadora. Con respecto a los sectores internamente, el disco rígido, recuerde que el Master Boot Record, que es el primer sector, se guarda aparte. Normalmente no se usa para guardar datos, sino que se usa para guardar información respecto de la estructura interna de toda la unidad de almacenamiento. Normalmente estos sectores se dividen en lo que se conocen como particiones. Las particiones pueden tener distintos tipos de tamaño dependiendo de cómo vaya dividiendo los espacios de almacenamiento el técnico, ¿no es cierto? Y estas particiones pueden ser, por ejemplo, si usted tiene una arquitectura de tipo MBR, las particiones pueden ser un máximo de 4 primarias y una partición extendida que puede tener una X cantidad de unidades lógicas. Pero si tiene una partición de tipo GPT, si está trabajando Windows, va a poder tener hasta 128 particiones, de tal manera que no va a tener ningún problema. Pero también dentro del disco rígido se pueden dejar sectores que corresponden a lo que se llaman espacios sin particionar, que no es posible que sea utilizado por el disco rígido. Un espacio sin particionar es un espacio que no tiene en el Master Boot Record una referencia de índice. Normalmente en el MBR usted tiene una referencia de índice que a la computadora le indica todas las particiones en la que está dividida los sectores y cuál es el primer sector de la partición y cuál es el último sector de la partición, ¿sí? Entonces la partición siempre va a tener referenciado desde dónde empieza hasta dónde termina. Con respecto al espacio sin particionar, no está referenciado en el Master Boot Record, de tal manera que para la computadora no es utilizable porque no lo puede leer, no puede visualizarlo. Esto no quiere decir que no pueda guardar información. Bajo ciertas condiciones no comunes se puede guardar información en un espacio sin particionar, ¿sí? Pero esto es importante que lo comprenda desde el punto de vista práctico. Cada partición individualmente puede tener sistemas de archivo diferentes, es decir, usted puede tener un sistema de archivo FAT32 en una partición y en otra puede tener un NTFS, o puede tener en un espacio de partición un NTFS y una partición con sistema de archivo tipo Unix, no importa, UPX o cualquier tipo de sistema de archivo, son independientes. Lo importante es que el sistema de archivo tiene que poder ser leído por el sistema operativo. Normalmente si usted tiene Windows va a poder leer FAT32, NTFS, y si tiene Unix va a poder leer distintos tipos de sistema de particiones, pero lo que importa desde el punto de vista funcional es que el sistema de archivos no hace a que el sistema operativo lo pueda leer o no, porque eso depende de un driver que usted cargue durante el proceso de encendido de la máquina. Un Windows puede leer sistemas de partición, sistemas de archivo que no sean sus nativos, y un Linux también. Un Linux puede leer NTFS y un Windows puede leer un XPM, de tal manera que no hay problema en cuanto a las lecturas que pueda llegar a hacer. Hay muchísimos sistemas de archivos. Después vamos a hablar sobre lo que son los sistemas de archivos, pero por ejemplo hay un programa muy interesante que es de la India, que es el Ranish Partition Manager, en donde nosotros podemos leer una gran cantidad de sistemas de archivos sin importar de qué sistema operativo pertenezcan, ¿no? Porque lo podemos leer de manera nativa. Bueno, sigamos con el tema de la arquitectura de máquinas. Esta es otra forma de mostrarles el sistema de archivos interno de la máquina, ¿sí? Acá también les estoy mostrando el Master Boot Record como un sector del disco que guarda información privilegiada. Y fíjense que nosotros tenemos distintos tipos de particiones definidas en este disco rígido. Acá hay una representación de todo el espacio de almacenamiento con su división en particiones. Las
las particiones siempre van a tener un primer y un último sector. Un primer y un último sector. El primer sector de cada partición se llama sector de buteo, que es un sector de buteo relativo. Cuando nosotros hablamos del sistema de grabación de datos y de estructura interna de un disco rígido, tenemos que tener en claro que cuando decimos Master Boot Record, los discos rígidos tienen solamente un Master Boot Record, pero tienen varios sectores de buteo dependiendo de las particiones que tengan definidas. Cada partición tiene un primer sector. A estos sectores de buteo se les llama primer sector relativo o sector de buteo relativo. El sector de buteo absoluto es el Master Boot Record porque es uno solo y es el único por unidad de almacenamiento, mientras que los sectores de buteo pueden estar presentes en cada uno, dependiendo de la cantidad de particiones que tengan, siempre va a estar presente en el primer sector de cada partición. El sector de buteo y el Master Boot Record cumplen funciones importantes. Normalmente el proceso de encendido, ¿qué es lo que hace? Habíamos hablado del POS, ¿no es cierto? El POS busca en el Master Boot Record el Master Boot Code, y el Master Boot Code lo que hace es buscar en el sector de buteo. Supongamos que usted tiene un sistema de encendido en este disco rígido en la partición 2. Entonces el POS va a llamar al Master Boot Record y va a buscar en el interior el Master Boot Code. El Master Boot Code, aparte de hacer algunas funciones, lo que va a hacer es buscar el sector de buteo para entregarle el control al programa que está en el sector de buteo, y ese programa lo que va a hacer es buscar el cargador del sistema operativo dentro de la partición para proceder a encender el sistema operativo de esa computadora. ¿Sí? El proceso de encendido siempre se va haciendo de una manera eficiente y eficaz. Esto es para recordarle que internamente en cada partición los sectores se van organizando dependiendo del sistema de archivo de diferentes maneras, pero normalmente van a tener una cosa que se llama FAT, que es la tabla de alojamiento de archivo o File Allocation Table, que es un conjunto de sectores que están destinados a generar lo que se llama el índice del disco rígido. El resto de los, normalmente esta FAT va a tener también una copia de seguridad, porque es un conjunto de sectores que, como guardan el índice de acceso a información, es muy importante, se guarda una copia. Y cuando se produce alguna falla, el sistema operativo lo que hace es, si la FAT original falla, toma una copia e intenta reconstruirla a partir de la copia. El resto de los sectores son los sectores de grabación de datos, que usted los ve referenciado acá con este pequeño color verde. Y estos sectores tienen una marca de End of File. Generalmente cuando el sector no está siendo utilizado, esta marca está activa. ¿Qué ocurre cuando usted necesita guardar información? Supongamos que acá, por ejemplo, usted tiene un archivo para guardar. Ese archivo, por ejemplo, lo está trasladando de un pendrive y lo quiere guardar en el disco rígido. Bueno, y el archivo se llama MyFile, ¿sí? Y ocupa 3 sectores. ¿Cómo hace la tabla para poder guardar esta información dentro del espacio de almacenamiento de datos de la partición? Lo que hace es lo siguiente. Por un lado, guarda el nombre en la FAT, en el índice. Y en el índice guarda una referencia a cuál es el primer sector que contiene la información del archivo. De tal manera que cuando usted intenta leer la información, lo primero que hace durante el proceso de lectura, supongamos que quiere levantar ese archivo y abrirlo, supongamos que es un archivo de Word, e intenta abrirlo para que lo lea la computadora, lo primero que va a hacer es hacer un doble clic sobre el nombre del archivo. El nombre del archivo va a estar referenciado en la tabla de alojamiento del disco rígido. Usted va a hacer un doble clic sobre MyFile. La máquina lo que va a leer internamente en la FAT es que el primer sector de ese archivo está en el sector 5 de la computadora y va a leer el sector 5. Ahí va a levantar la información del primer sector y ahí además va a tener una referencia a un sector que es el que continúa conteniendo la información de ese archivo, que es el S7. Entonces la computadora va a ir al sector S7 para leer la información. En ese sector S7 se va a encontrar con una referencia a S8 en donde se guarda el último eslabón del archivo, que cuando se lee, la máquina lee el final y dice End of File. Acá se ha terminado el archivo. Entonces se lee todo de manera automática. Así es como se guarda la información en un sistema de archivos.
¿Qué es lo que sucede cuando usted borra la información? Supongamos que dice, bueno, vamos a borrar la información. Bueno, acá usted tiene la información del disco. Cuando borra la información, en realidad lo que está haciendo es borrar una entrada, la entrada del archivo que está guardado en el sector de datos, y la computadora es incapaz de localizarlo porque se pierde en el índice, pero la información sigue estando, fíjese que sigue estando en la zona de datos, de tal manera que si nosotros tenemos algún tipo de programa que nos permita el rastreo, cuando lleguemos al S5 vamos a poder ir leyendo las referencias de los distintos sectores para poder saber cómo está encadenada la información y poder leerla en consecuencia, de tal manera que vamos a poder reconstruir la información. Así es como funcionan los sistemas de recuperación de datos, ¿sí? Es decir, usted puede borrar un archivo, pero la computadora lo que hace es tomar información que se guarda, que queda como respaldo de esta FAT. Acuérdese que la FAT o la tabla de alojamiento de archivos se guardaba por duplicado, entonces el programa de recuperación de datos ve que está borrado este archivo, entonces busca la referencia en la copia de la FAT que está en el disco rígido y busca la información para reconstruirla y devolverle a usted el archivo y recuperarlo. En los casos en donde tampoco está en la copia de la FAT esa información, usted puede rastrear uno por uno los sectores del disco rígido. Si tuviera algún programa especial, que lo va a ver en una de las demostraciones que nosotros hacemos, va a ver que lo que hace este programa es empezar a rastrear información hasta que llega a una información en donde usted puede llegar a encontrarse con un archivo, con un sector, perdón, encadenado a otro, de tal manera que la máquina lo que usted va a ir haciendo es reconstruyendo la cadena de información y va a poder reconstruir la información. Lo que no va a saber es cómo se llama el nombre del archivo, pero sí va a contener la cadena de datos de información. Bueno, creo que con esto, me parece que ese era el último slide. Espero que con esto haya entendido esta introducción al sistema de archivos y arquitectura interna de unidades de almacenamiento masivo.